Como sabrán, el fin de semana pasado se celebró la Superfest Chile 2022, un evento ñoño que, la verdad, no voy a comentar sobre esto porque aquí nadie me está pagando por hacer publicidad. Lo importante es que a este evento asistió Anthony Daniels, mejor conocido como el actor que da vida al famoso personaje de la saga Star Wars, y si mi amiga el TVN puede ayudarme... Cepo, el androide dorado de Star Wars. Cepo, Paul. Cepo. Hello there. General Kenobi. Y sí, este Michi asistió a la Superfest gracias a sus amiguitos de Multifan y pudo ver en el escenario al gran Anthony. Y en ese momento se le ocurrió: ¡Ey! ¿Por qué no grabo esto con mi celular mejor precio calidad Xiaomi y lo subo al canal? Y sí, la idea era buena, pero la ejecución horrible porque el celular grabó pésimo. Pero bueno, lo importante, ¿quieren saber lo que ocurrió con C-3PO en el escenario? Averígualo aquí en el Michi de Lothal, tu canal de Star Wars miauravilloso. ¡Quítate tú! Buenas tardes, ¿cómo están? Anthony, thank you so much for being in Chile. Gracias por estar acá en Chile. I gotta say, tengo que decírtelo. We feel like the Ewoks, the Return of the Jedi, you know. Nos sentimos como los Ewoks, hagámoslo. Let's do it. Ewoks. Everybody stand up. Solos. Okay, basta. Gracias. Quizás es gracias a la fuerza, al poder, a la fuerza que te tenemos aquí en Chile. ¿Cuál es tu impresión, tus primeras impresiones sobre los fans chilenos? Victoria. Thank you to the will of the force that gathered us today with you. And how do you feel with the Chilean fans? How's been your experience so far? Today has been a wonderful return to Chile, my third time in Chile. Hoy ha sido un hermoso regreso a Chile, mi tercera vez en este país. A trilogy. Because Chile is a wonderful country, the people are wonderful, the food is wonderful, and the wine is delicious. El país es maravilloso, la comida es maravillosa y el vino es maravilloso. Típico chileno. But this is the first time that I have met so many Chilean Star Wars fans. Esta es la primera vez que he conocido a tantos fans de Star Wars chilenos. And I am very happy, and so is C-3PO. Estoy tan feliz de ver a Tripio y C-3PO. Anthony, in your amazing book, I Am C-3PO, en tu increíble libro. Just momento. In my amazing what? Book. A book. Yes. Un libro. My book. Yes. Un libro. I have written a book. Escribió un libro. So you have. Soy C-3PO, la historia desde dentro. Yes. It is written in English, in French, in Japanese, and Korean, and Spanish. Está escrito en inglés, en francés, en español también. You cannot buy it in Chile. Pero no lo pueden comprar en Chile. ¡Ah! ¿Por qué? Anthony. Oh! You can if you are a super dedicated fan. Yes. You can Si buy como it. súper fan dedicado, parece que sí pueden comprarlo aquí. Thank you. I am very proud. Thank you for buying it. You can buy it on Amazon.
So, next time I come, I want everybody to have this. Está muy orgulloso de tenerlo, de escribirlo, lo pueden comprar por Amazon y así todos pueden tenerlo. En Amazon está. So, as you were saying, Yes. En ese libro, tú cuentas que inicialmente no te reuniste con George Lucas, o decidiste no reuniste con George Lucas para conversar sobre lo que iba a ser Star Wars. Initially in your book, you wrote or you mentioned that you weren't going to get together with your students. At first. At first. Together with them. You weren't yes. as you may read in my book, I refused the job interview of meeting George Lucas. Como leyeron en el libro, se rehusó a contarse con George Lucas. I said I didn't want to be in a low-budget science fiction film playing a robot. Dije que me voy a rehusar a estar en una película de ciencia ficción con un robot. And my agent said, "Stupido, stupido, stupido." Me dijo, estúpido, estúpido, estúpido. Estúpido. So I went to meet George Lucas and I fell in love with the painting of the character. Y se reunió con George Lucas y se enamoró de la pintura, ya del personaje. And even more important, when I read the script, which I hadn't written, when I read the script, I fell in love with the character as he was written. Y cuando leyó el guión, se enamoró del personaje, como estaba escrito mientras lo leía. En la filmación de Desierto en Túnez, Anthony atravesó momentos muy difíciles durante la filmación por el traje, por lo que significaba ponerse el traje y también por la temperatura. Tuvo que lidiar con circunstancias muy difíciles. Le vamos a preguntar sobre ese proceso. The heat and the armor and what was your experience? The first thing we had to do was to make a C-3PO costume because it did not exist in the world. Now it has existed for 46 years. Y primero tuvieron que hacer el traje de C-3PO porque no existía. Entonces ahora, después de 46 años, miren. So the first thing was to make a copy of my body Primero hicieron la copia de su cuerpo. in plaster, Paris. In plaster. That's the plaster. Ah, In plaster. en plaster, en yeso. Primero una copia en yeso. A copy of my body. We hope it will be available in the merchandise section. No va a estar disponible en las cosas que vayan a comprar hoy día, no va a estar. And then a sculptor, Bismore, made the clay cover that was the shape that you recognize. Y después haciéndolo en arcilla y en la forma en la que van a reconocer después. And I asked to rehearse with it, with a camera and mirrors so that I could work out what to do. Entonces empezó a practicar en los espejos, con la cámara, cómo se iba a empezar a mover el personaje. I tried. And they said, no, there is no time. It must go to Tunisia. Entonces dijeron, no hay tiempo de practicar, ya se tiene que ir a Tunisia y empezar a Túnez. So I tried it on for 15 minutes at Elstree Studios in London, and then it was packed away and shipped off. Wow, se lo probó solamente por 15 minutos, no tuvo tiempo de hacer ajustes y ya el traje se fue de viaje para allá. So the next time I saw it, it was in 17 pieces on trestle tables in a tent. Y la próxima vez que lo vi, la siguiente vez, estaba en 17 pedazos del traje en una carpa ahí. So we began for the very first time to dress up. First of all, this bit in the middle, La primera vez que se lo probó, toda esta parte del centro, and then this bit, y después esta parte de aquí, and then a leg, a piernas. foot, a leg, a foot, and then chest. Wow. Yeah. I'm sorry, I'm amazed at the process. El pecho también, entonces después de las piernas, el pecho. An arm and a hand, Un
brazo, las manos, and then el cuello. it had taken an hour to do this. Una hora más para esto. Una hora. And then the head. Y después la cabeza. Dos pies. Just two pieces. Dos pedazos. Uno. Primera parte ensamblada y la otra atrás. Dos pies with 3 holes. Y 3 orificios aquí. Very difficult. Muy difícil hacerlo, ensamblarlo. Finally, after half an hour, completo. Finalmente, después de media hora, completo. They opened the tent, Abrieron la carpa and 3PO stepped out onto the planet Tatooine. y Tripio It was very strange. y fue muy extraño. I could only see directly in front of me. Solo podía ver un poquito frente a mí. I could see over here. I could see the sun rising here, very bright. Podía ver esto, podía ver el sol saliendo por allá. And I could see the American crew looking at me. Y podía ver el elenco y las personas que trabajaban. Oh my God, look at that. Okay, that is really fantastico, molto excelente. Todas las personas de la película, todos los miembros del elenco así mirando, oh, por Dios, es excelente. And here was the British crew. Y teníamos al equipo británico. It was quite good. Fue bastante bueno. But even better, here was the Tunisian helpers. Oh! Oh, wow. They had never seen anything like it. Just for you. Victoria is an actress, as you know. Okay. So, but then, this was very good for my ego. Esto fue muy bueno para mi ego. Because everybody was looking at Que me. todos me miraban a mí. And then I realized something. Y me di cuenta de algo. They weren't looking at me at all. They were looking at C-3PO. No me estaban mirando a mí, estaban mirando a Tripio. I was invisible, but that was fine. But then it got even worse. They asked me to go over to the sand roller. Me pidieron que fuera a este lado. So I tried to walk. Ow! Traté de caminar y empezó a doler las articulaciones. Immediately the leg had broken and the foot was crushing into my foot. No, fue muy doloroso. Como que lo siento con el problema. Fue muy doloroso el dolor que tenía acá en las piernas y en las rodillas, en los pies. So in the very first scene, I am not wearing the full costume. Okay. En la primera escena no estaba usando el traje completo. I had a bunch of plastic to hold the leg up, but the camera didn't see it. Okay. Tenía aquí un pedazo de yeso también para que sosteniera la pierna, pero la cámara no lo veía. ¡Fuimos timados! Because it's very important to know that in a film that you see, there is lots of stuff that you don't see. Y en los films es importante, en las películas, que hay muchas cosas que se hacen, pero que el público termina no viendo. There is all sorts of rubbish going on. Hay muchas cosas pasando por acá abajo que no Lots of se ven. people lying on the floor operating things. Operando cosas, personas acá por abajo que no se ven. But I felt embarrassed. ¿Embarrassed? ¿Qué? Embarrassed because it was not correct. And already I was getting into the character of C-3PO. Se sentía un poco, le dio un poco de vergüenza porque ya estaba entrando en el personaje de Tripio, entonces que esto ocurriera y nadie lo viera no le acomodaba mucho. Yeah. But anyway, we started filming, Empezamos a filmar and Uncle Owen came up and spoke to me. y Uncle Owen vino, el tío Owen vino y me habló. Do you speak the primary language of monster apparatus?
I'm sorry, I'm just trying to listen to it's too loud. Do you speak the... This is not easy. No. Yeah. Do you speak, Do you speak the binary language of moisture apparatus? Unos momentos después. ¿Hablas el lenguaje británico? What I really need is a droid who understands the binary language of moisture evaporators. I had the line, why sir, my first job was programming binary load lifters very similar to your evaporators in many respects. Evaporators? Sir, my first job was programming binary load lifters, very similar to your evaporators in most respects. The point is, I couldn't say it. El problema es que no podía decirlo, finalmente. Because it was nonsense. Porque eran tonterías, por decirlo así. I tried. Why sir, my first job... Trataba de decirlo, pero... Cut. Cortaba. Action. Why sir, my first job... Cortaban acción, pero señor, mi primer trabajo, my first job... Cut. Action. Why sir, my first job was... Cut. Hicieron acción, lograba tener un poco, tuvieron que... George Lucas came up to me with a look of fury. George Lucas se le acercó con una mirada de furia, furioso. Furious. He said, don't worry about the voice. We can fix that later. You can say anything you like. No te preocupes por la voz, lo podemos arreglar después, di lo que tú quieras. I could say anything I liked. This was amazing. I was used to being in plays like Shakespeare where you did have to say the line as Shakespeare written it. Even though he was dead, you had to say the lines correctly. Estaba muy feliz de poder decir lo que quisiera porque él estaba acostumbrado a actuar Shakespeare y las grandes líneas, entonces él podía decir So, lo que quisiera. Fourth take. La cuarta toma. Action. Action. Right, so my first job was walla walla walla. Entonces dijo lo que quería, la cuarta toma y dijo eso. So, but it is important to know that I had a microphone, a little microphone, and a wire going here, and a transmitter here. Importante que tenía un micrófono aquí y un transmisor acá atrás. So already I was speaking to the world out of my... Okay. Podía hablar con el mundo desde aquí. ¡Muerde mi trasero metálico! That was the beginning of it all. And out there in the desert it was very, very difficult. Was difficult for... Yo le pregunto ya después. Y ese fue el inicio de todo. Y fue un tanto difícil comenzar. And the sand got everywhere and I fell over and nobody knew what the film was about. Bueno, pasaba que me caía mucho, me tropezaba y nadie sabía realmente de lo que se trataba la película. Only George Lucas really understood what his film was about, but he wasn't very good at explaining it to George Lucas solamente él sabía lo que tenía en mente, pero no era muy bueno explicando, compartiendo lo que quería hacer con la película. But after 2 weeks of a nightmare shoot in Tunisia, we went back to England, where it got even worse. Después de 2 semanas de una espantosa experiencia en Túnez, volvieron a Inglaterra, donde todo se puso peor todavía. Because in 1976 is when we filmed it, the weather was the hottest in history. Porque en el año 1976 el clima allá fue el peor y el más caluroso de la historia. The roads melted. Los caminos se derritieron. People ran out of water. La gente se quedó sin agua. People went around wearing practically nothing. La gente andaba por ahí usando prácticamente nada. And I am in a studio as big as this with huge lights pointing at me. Estoy en un estudio tan grande como este con grandes luces apuntándome. And I was inside C-3PO. Y estaba dentro de C-3PO. I had my own private shower every day. Tenía mi propia ducha privada todos los días. Anyway, ask me another question.
Anthony, ¿cómo fue tu proceso de delinear la personalidad de C-3PO? Siempre está al borde del pánico, altamente tensionado, en circunstancias muy arduas, y una de sus primeras frases en mi juego, Una Nueva Esperanza, es "We are doomed". We're doomed. I really liked the script when I read it. Realmente le gustó mucho el libreto cuando lo leyó. And George Lucas and some friends had written the script, I hadn't. Y ellos habían escrito el guión y yo no. But if you give 5 actors the same script, they will see it in a different way. Pero si le das a 5 actores el mismo guión, lo van a ver de una forma distinta. Sadly, for George Lucas, I saw it in a different way than he did. Y muy tristemente para George Lucas, yo lo vi de manera diferente que él. So, my voice was recorded all the time, and then when the film was finished, they had to go back and edit it in America. And editing means cutting the film up, but also adding sounds. If we were filming here today, there is too much background sound, although thankfully the rest of us must. Él grabó su voz en el aparato que ya sabemos y después eso se fue a edición en Norteamérica, lo cortaron, editaron, agregaron y hasta le agregaron ruidos también para cortar el ruido ambiente, que también entendemos que está pasando un poco ahora. So, as I tell the story in my book, which you can buy on Amazon. Entonces, como digo, la historia que pueden comprar en Amazon. Suddenly I had a phone call to go to America 6 months after we had finished filming. Después de 6 meses de terminar la película, le llegó una llamada para irse a Norteamérica. I had never had jet lag before, so it was all very strange. Nunca había sufrido jet lag por la diferencia de horario, entonces fue muy extraño. America is still strange. Norteamérica sigue siendo un poco extraño. But eventually I got to the studio where I would put my voice on the finished film. Y llegué al estudio finalmente donde pusieron su voz en el film terminado, la película. And the engineer said, "It is amazing you got here." Y el ingeniero de sonido dijo, es increíble que estés aquí, que hayas llegado a este punto. Because you know George Lucas really hates your performance, and we've tried for 6 months, 2 months to find a voice to the character. Porque George Lucas realmente odia cómo hiciste el personaje. Entonces hemos estado meses encontrando la voz de cómo hacer al principio. At that moment, George Lucas came in. En ese momento George Lucas vino. And I said to him, "You hated my performance?" Y le dije, ¿odias mi performance, mi actuación? And he said, "Well, I never thought of him as being a British butler." Bueno, nunca pensé que era un mayordomo británico. He could have said something, I could have tried another performance. O sea, estaba diciendo algo como podrías haber tratado de hacerlo de una forma distinta, ¿no? 3PO was 3PO. 3PO was my body, not the same face, my body, my movements, and my brain. Pero Tripio era yo, era mi cuerpo, quizás no la misma cara, pero era mi cuerpo, mis movimientos y mi cerebro, la forma como pensaba. So he would. Ay, quiere ver tu bolso. So it made sense that I should be the voice. And the reason, because my normal voice, which is so I had interpreted the script in answer to your question. I had read the words, and it seemed to me obvious that 3PO was very anxious. Y respondiendo a la pregunta también, cuando leí el guión, vi las palabras, me enamoré de ellas y era para mí muy obvio que Tripio era un personaje más ansioso. Yeah, and he was very worried because things happened around him that he didn't like. Y también estaba muy atento porque había muchas cosas que pasaban a su alrededor que a él no le gustaban.
He was designed for protocol and etiquette. Él fue diseñado para el protocolo y la etiqueta. And he was very correct, he was frightened, and he was surrounded by Americans. Era muy correcto, estaba muy asustado, rodeado de norteamericanos. So he became an exaggerated British person. No, y representó una persona también británica. Okay, another question. ¿Es verdad, Anthony, que en algún momento de la filmación tuviste un ataque de claustrofobia dentro del sitio, por supuesto? Y esto involucra a Trump. Es verdad que tuviste un episodio claustrofóbico dentro de la película. ¡Oh! More things. Okay. Yes. When they thank you for this. When they put on the costume. Cuando pusimos el traje, do you want to hear? Yes. There is a bolt there and a bolt there. Aquí hay una entrada y aquí hay otra entrada. A bolt here and a bolt here. Otra acá y acá. The bolts here and here. Aquí otro tornillo and y here. otro tornillo y acá. I was completely encased. I couldn't get out. Estaba completamente encerrado con todos estos tornillos, no podía salir. If aliens came down to Earth and killed everybody on the set, I would not have been able to get out. I would have had to beat myself on a rock to escape this costume. Si venían aliens de otro mundo, matar a todo el mundo en el set, yo no hubiera podido salir de acá. No hubiera podido salir del personaje. And one of the things I had to get used to was only seeing out of here. Una de las cosas en la que tuvo que acostumbrarse fue solamente ver a través de los ojos, estos ojos. Obviously the heat we talked about. El calor del que hablamos ya de estar dentro del traje. But the fact that my head was totally bolted into a bucket. Sí. Y el hecho de que su cabeza estuviera encerrada dentro de esta estructura con tornillos. And I had to really be calm, not to be frightened of being enclosed. Y tuve que estar tranquilo, tratar de estar tranquilo y no estar asustado de estar encerrado. And that was fine to begin with. Episode 4, episode 5, and then we came to episode 6. Estuvo bien el episodio 4, el episodio 5, hasta ahí. Y aquí vino el episodio 6. And one day, 3PO was lying on the floor being attacked by Salacious Crumb. Y un día estaba Superfest aquí y empezó a estar siendo atacado por Salacious Crumb. And I only had the top half of the costume on. Y solamente tenía esta parte del traje puesto. I had trousers on. Y tenía pantalones debajo, ¿no creen? Estaba It was all very decent. muy decente. And the camera was here. The camera was very close. Y la cámara estaba aquí muy cerca. And my personal assistant Ryan was very close. Y su asistente personal también estaba cerca. Yo soy él. El asistente. And they said, action. And suddenly, something happened in my head. For no reason, I panicked. For no reason. Y dijeron acción y algo pasó dentro de él en su cabeza y por ninguna razón empezó a darle pánico. I suddenly had a moment of claustrophobia for the first time in my life. Por primera vez en su vida tuvo un episodio de claustrofobia. And I was shouting, get me out, get me out, get me out, get me out. Estaba gritando, sáquenme, sáquenme, por favor, sáquenme. Gracias. And then I took a moment to be calm. Y después tomé un momento para calmarme. And then I said, okay. Action. Y después, Cut. Good. But you know, it gave me, that one experience gave me a knowledge of what it is like for somebody who has a phobia, whether it's a phobia about spiders or heights or depths or whatever.
it gave me an understanding. Just because I'm not afraid of heights, it doesn't mean other people don't have a right to be. I don't mind spiders, I like them. My wife tries to kill them all the time. Ese episodio en particular le dio la comprensión y pudo entender con mayor profundidad a la gente que sí sufren de fobia, a la altura, a las arañas. De hecho menciona que su mujer, dice the wife over there, mata a las arañas, la mata, y él no tiene fobia, pero entendió cómo se sintiera una persona si tuviera alguna. So I have never had claustrophobia again, which is great. Oh, just never? Just that one. No ha tenido claustrofobia de nuevo, solamente esa vez. Okay, other question. Wonderful in repose, very, very handsome, very beautiful. Una de las características más lindas de esta cara es que la hicieron muy bonita, muy apuesto. And if you know anything about movement, you can change the expression by little movements. Si sabes algo de expresión con pequeños movimientos, puedes cambiar la expresión. And the movement of the rest of your body, the middle here, very important for El immersion. movimiento del medio del cuerpo, muy importante. But always the important thing was I was feeling the emotion inside. Pero siempre yo estaba sintiendo la emoción dentro. So if 3PO was smiling, I was smiling. La cuestión de verse. Yeah. Si el 3PO estaba sonriendo, yo estaba sonriendo. If 3PO was sad, I was sad. Si 3PO estaba triste, yo estaba triste. If 3PO was angry with R2D2, do you see how it goes? Very give me that Y back. si estaba enojado con R2D2, su cuerpo hacía hacia adelante y lo hacía corporalmente. So in the script, one of the things I liked was the relationship between R2D2 and C3PO. Una de las relaciones que más le gustó y que más amó fue la de R2D2 con C3PO. And it grew even more because working with the R2D2 was very difficult. Y creció esa amistad porque también trabajar con una unidad R2 fue muy difícil. There is an R2D2 here today somewhere in the concourse. Very, very clever. I think it's to... No, just mentioning it. I just mentioned it. Sí, está mencionando que hay una unidad R2D2 acá. La conversión está perfectamente muy bonita hecha. The original R2 used to break down all the time. El R2D2 original se rompía cada rato. But the biggest thing was that it didn't speak, it didn't make a sound. Y lo más impresionante de esto es que no hablaba ni hacía sonidos. And nobody had told me this. Y nadie le dijo. In 6 months of working on the costume and reading each script, nobody said, oh, by the way, R2D2 doesn't speak. Nadie le dijo en los 6 meses de trabajar con el guión que R2D2 no hablaba. So on the first day of filming, R2, where are you going? Y en el primer día de filmación, hola R2, ¿dónde vas? No, what makes you think there are settlements over there? Nada. And I'm not going that way, it's much too rocky. You see, it drove me crazy. Lo enloquecía, lo volvió loco. For 2 days, loco. 2 días. And then I decided I would write his words and think what he was saying. Y pensó escribir en las palabras que le hubiera dicho a R2D2 en el momento para tenerlas. So you are an actor, you know about improvisation. Me dice que él sabe que yo soy actriz y que sé de improvisación, no sé de dónde va a ir. So I was improvising with this blue thing. Estaba improvisando con esta cosa azul. And it is only when I went to see the finished film that R2 spoke to 3PO. Y es solo cuando vi la película terminada que R2 le hablaba a 3PO. And that was because of sound designer Ben Burt, who won an Oscar. Y eso por el productor de sonido que ganó un Oscar. He won an Oscar for R2D2, but also for... Ganó un Oscar por los sonidos de R2D2 y también por los del... And also for Darth Vader. Por la respiración también, por todos esos sonidos. And also, when C3PO moves,
When I'm in the costume, it's a very bad sound, so it is all cut away. Cuando se mueve con el traje de Citripio, el sonido no es muy bueno, entonces eso se corta, el sonido del traje. And then Bert had somebody make little. So, all those sounds are put on afterwards, but it helps you think that 3PO is a mechanical figure. Now, you may wonder why 3PO moves like this, yeah? Bueno, todos esos sonidos ustedes los ven después, todo lo que él hizo ahora lo escuchan después, y ahora se preguntarán por qué Citripio se mueve así. I can actually walk normally in the costume, but it doesn't look very interesting. Que no puede caminar normalmente con el traje porque no se ve muy bien. And I don't know if any of you have seen a film called Lost in Space, very old film. Yeah. No sé si han visto el film Lost in Space, Perdido en el Espacio, muy antigua. Yeah. And you have Robbie the robot. Y tienen al robot Robbie. Really quite threatening. Muy amenazador, ¿no? Muy amenazante lo que hace el robot. With 3PO, not threatening at all. Con 3PO eso no te amenaza. So 3PO is a combination of the look, the voice, his movements, and my brain. La combinación de 3PO es la apariencia, sus movimientos, su ritmo y el cerebro. Anthony, Oscar Isaac, que interpreta who plays Paul Dameron in the trilogy, you know, the most recent trilogy, says that every scene interacting with you was a treasure to behold. The legacy was right there, and it makes all the sense of the world to me to get those scenes with you. What was for you to film that trilogy, and got to deal with new actors that love your characters so much? I'm a droid protocol who speaks also. Sí, le pregunto porque Oscar Isaac, Paul Dameron, dice que cada escena que actúa con Anthony Daniels en la trilogía más reciente para él fue un tesoro porque estaba todo legado ahí. 3PO is very reactive. No, sí, 3PO es muy reactivo. He is not proactive, he depends what he is faced with. No es proactivo, depende de las cosas que ocurren a su alrededor. To react to, like with R2-D2. Con Artudito reacciona de una forma. With Han Solo. Con Han Solo de otra forma. With Ewoks. With Ewoks. So it was wonderful to work with Poe Dameron, played by Oscar Isaac. Entonces fue maravilloso actuar con Oscar Isaac, que hace el papel de Poe también. Because the script, particularly for the Rise of Skywalker, had many interactions between them. Porque el guión para The Rise of Skywalker tenía muchas interacciones entre ellos dos. And in rehearsal, Oscar just used to make me laugh all the time because he was so rude, but in a nice way. Y Oscar Isaac en los ensayos era muy divertido porque era como un poco mal educado, pero lo de una buena forma. He was very dismissive. Oh God, does he have to come along? Era como muy displicente, como hoy tiene que venir ya esta persona de nuevo. And I adored working with him in the Rise of Skywalker, particularly. Sí, y le encantó trabajar con él, particularmente en The Rise of Skywalker. But when I saw the film, most of those pieces were put on the floor. Pero cuando vio la película, la mayoría de esas interacciones fueron editadas, sacaron. Because J.J. thought he needed lots of lightsaber battles. Porque J.J. Abrams, el director, necesitaba más pelea, más batalla, más cosas de ese tipo. But working on The Rise of Skywalker was the most fun of any of the Star Wars films, and I have been in all of them. Y trabajar en esta película de Rise of Skywalker fue lo más divertido, la mejor experiencia que tuvo en las películas y ha estado en todas. Finally, we are going to get some questions from the public, from the audience. They wanted to ask you
Some questions to fans. Sí, es una pregunta a su ego. ¿Qué? You might be really happy about taking part in the All-Star Wars movie, reading all of them. You said that you like it very much. But how do you really feel about your ego being the only one who being in all of the Star Wars movies? It shouldn't be the Skywalker saga, it should be the Secretos saga. ¿Cómo funciona para su ego? ¿Cómo es para su ego el haber estado en todas las películas? No se debería llamar The Skywalker saga, se debería llamar la saga de Secretos, ¿no? Porque estuvo en todas. I like this idea as well. Me gusta mucho. Me gusta mucho. One of the questions I get asked, very similar, how does it feel to be in all the movies? Una de las preguntas que le han hecho anteriormente similar a esta es cómo se siente estar en todas las películas. But when you think how big Star Wars is, in this room how many fans there are, it is enormous. Pero cuando piensas en lo grande que es la franquicia, imagínense todos los fans de Star Wars que están aquí ahora. And because I have been in all of them, I am very close to them. Y porque he estado en todas, soy muy cercano a todas. And I think our planet is very big, but you can only tell this from a distance, from the space station. Y creo también que nuestro planeta es muy grande y lo puedes verlo desde una distancia, no desde una estación espacial. If you put your nose to the ground, you have no idea how big the world is. Y si pones tu nariz en el piso y miras hacia abajo, no tienes idea de lo grande que es el mundo si lo miras desde ahí. And my nose was really to the ground. Y mi nariz estuvo muy pegada al suelo en todos esos momentos. Thank you. Nosotros como chilenos estamos muy felices con Pedro Pascal en Star Wars. Es como nuestro representante de Chile en Star Wars. ¿Han hablado con usted acerca si va usted a salir en Mandaloriano? Porque queremos ver a Mando junto a Citripio. Not yet. No todavía. For 3PO at the moment, the big films are over. Para Tripio, los grandes films, las grandes películas han terminado. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Oh, That's yes, there's only 9. Yes. Plus Rogue One. Yeah. So for him, the films are over. But in the last few months, as I said at the press conference, I have been involved in several projects. Para él las grandes películas han terminado, pero en los últimos meses se ha involucrado en varios proyectos. 3PO is not dead yet. Sí, Tripio no está muerto aún. ¿Quién podría ser el predecesor de Citripio actoralmente? El actor. ¿Quién podría preceder actoralmente a nuestro querido Citripio? ¿Qué? A ver, aquí hagamos una corrección. El idiota que hizo esta pregunta en realidad se refería al sucesor, porque el predecesor es la persona que precede a otra, es decir, antecede. Y antes de Daniels no había nadie, así que aparte de incómoda, pésimamente formulada. Como diría el Bart Simpson, en este momento podemos ver cómo la cara de Anthony se deforma y manda todo a la mierda. ¿Hay algo? It's a very good question to answer, to finish with. No, muchas gracias por la pregunta también. Está buena la pregunta, gracias. Because it is now time to go and do something useful in this beautiful arena. Thank you very much. Que la Fuerza esté con ustedes.
Chao chilenos de mierda, no me hagan más preguntas estúpidas. Que la fuerza los acompañe, que los acompañe la verga en el ojo que les pusieron al pagar por este evento.